El Collasuyo, tiempo después el Alto Perú, fue un extenso territorio sobre el cual se instala la Real Audiencia de Charcas entre 1559 a 1809. Su capital fue la ciudad de La Plata, hoy Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia. La Real Audiencia de Charcas fue en la época un espacio administrativo de la corona española y estaba conformada por 5 intendencias: La Plata, Potosí, La Paz y Cochabamba, en el que se incluía Santa Cruz, Mojos y Chiquitos. Su extenso territorio queda delimitado un 29 de agosto de 1563, aunque su tamaño sufre muchas variaciones hasta el año 1825, cuando se funda la República de Bolivia. Así, bajo la insigne frase de "Si de Rómulo y Remo vino Roma, de Bolívar vendrá Bolivia", se funda la nueva República de Bolivia un 6 de agosto de 1825, con un espacio geográfico de pisos ecológicos variados y costa marítimo, con una extensión de 2.363.576 kilómetros cuadrados. Su población es multiétnica de más de 45 naciones originarias distribuidas a lo largo del altiplano, valles interandinos, Amazonía, Chaco Platense. En franca contradicción al mapa de la Audiencia de Charcas, donde la Intendencia de La Paz muestra al lago Titicaca en su totalidad, el primer mapa oficial de Bolivia de 1859 muestra solamente la mitad del lago compartido con el Perú. Mediante este trazado, muchas comunidades aymaras quedan anexadas a ese país. Lo que no se dijo en la época y se desconoce hasta el presente es la lógica de las naciones originarias respecto de la tierra, territorio, territorialidad, pero sobre todo la división originaria y las fronteras interétnicas. La inconsistencia del trazado original, la falta de Estado y las débiles fronteras fueron la característica de la nueva República de Bolivia, que siempre fue bien aprovechada por los países vecinos. Esta realidad se hacía patente toda vez que algún país vecino ponía su mirada en determinado territorio que por lo general tenía una riqueza natural que despertaba la codicia y expansionismo. En esa dinámica, el año 1879, cuando se desata la Guerra del Pacífico, en este conflicto Bolivia y Perú están contra Chile. Este último, que tenía fines expansionistas y estaba enfocado en riquezas naturales como el salitre, el guano y minerales. En dicho conflicto, Bolivia pierde Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Cobija y Calama, pero sobre todo comunidades aymaras y quechuas, además de una costa marítima de 120.000 kilómetros cuadrados. Años después, mediante el Tratado Solón Polo y Daniel Sánchez Bustamante, un 17 de septiembre de 1909, Bolivia cede un gran territorio en el norte del país en favor de Perú, con más de 250.000 kilómetros cuadrados, territorio habitado básicamente por poblaciones y culturas amazónicas. Es en esta dinámica que Bolivia pierde parte de su territorio original, pero también pierde un patrimonio invaluable, su población originaria que quedaba en cada espacio territorial perdido o cedido. En julio de 1925, mediante el Tratado Quino-Vaca Guzmán, Bolivia cede en favor de la Argentina la puna de Atacama con cerca de 30.000 kilómetros cuadrados. La pérdida territorial mediante tratados en favor de la Argentina
se extiende a la zona del Chaco Central con 130.000 kilómetros cuadrados. Como es lógico suponer, las poblaciones étnicas habitantes en estos espacios geográficos se quedan con todo y su cultura. En esa triste dinámica que caracterizó el desarrollo de la nueva república, el año 1903 se desata la Guerra del Acre en el norte del país, un extenso territorio que se constituía en una gran frontera entre españoles y portugueses, y solamente es delimitada en 1788 mediante el Tratado de Ildefonso. La detonante del conflicto por el Acre entre 1899 y 1903 fue el auge de la goma y la explotación de esta riqueza natural por parte de los brasileños, que una vez más desconocen la soberanía de Bolivia. Dicho conflicto confirmó la ambición y codicia de países limítrofes por las riquezas del suelo boliviano, en este caso específico el oro, la goma, la castaña y otros. De esa manera, Bolivia, mediante el Tratado de Petrópolis, pierde en favor de Brasil 490.430 kilómetros cuadrados, fronteras en las cuales las comunidades amazónicas y poblaciones indígenas no tenían ni voz ni voto. El año 1929, las frágiles fronteras de Bolivia una vez más se ven asediadas por la guerra. En esta ocasión, el Paraguay pretende desconocer la soberanía del Chaco boreal boliviano. Este conflicto bélico, que dura entre 1932 al 1935, finalmente queda sellado mediante tratados y acuerdos nefastos de la época, en los cuales Bolivia pierde 235.000 kilómetros cuadrados. El problema de la nueva República de Bolivia fue la inconsistencia del trazado original de su territorio que heredó de la audiencia de Charcas. Este es un problema que se fue agudizando mediante diferentes acuerdos y tratados oscuros que fueron siempre mal encaminados. De esa manera, la deficiencia territorial de sus fronteras físicas y culturales fue bien aprovechada por países vecinos que extendieron sus fronteras con el único fin de explotar las riquezas naturales del suelo boliviano. Así, cuando nace la nueva República de Bolivia el año 1825, esta contaba con 6 departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí y Tarija, y más de 45 naciones étnicas que habían resistido un fatal proceso de genocidio y etnocidio colonial, aunque este último proceso se extiende hasta la actualidad en la zona amazónica. Las poblaciones de tierras bajas básicamente tenían una forma de vida nómada, un modo de producción recolector y de pesca cíclica, además de una agricultura muy precaria. Dicho nomadismo fue una forma de vida que se extendió hasta el siglo XVIII, época cuando misioneros jesuitas fundan las conocidas misiones, lugares en los cuales muchas de estas poblaciones de diferentes lenguas y cultura fueron adoctrinadas alrededor de bohíos y en donde se impuso una lengua y una forma de vida dominante. Por el contrario, las poblaciones que habitan la zona altiplánica y valles interandinos fueron en esencia sedentarias, agrícolas y pecuarias, que resistieron la conquista incaica hacia 1200 de nuestra era, y desde el año 1536 la conquista española. En esa dinámica hubo también épocas críticas para Bolivia, como aquel en el que se conformaron contubernios extranjeros
con la sola finalidad de repartirse la nueva república, poniendo así en tela de juicio la soberanía efectiva y jurídica de su territorio. Hoy, la nueva geopolítica mundial nos muestra la importancia que tienen las fronteras físicas, aunque las fronteras culturales se perpetúan eternamente. De esa manera, se puede definir que frontera es una construcción social que se materializa de forma política y cultural en tiempo y en espacio específico.